Bueno, gracias a la gente que se comunica con nosotros, 3624-234400, YouTube, Instagram, NG Federal Televisión. Estamos agradecidos porque a partir de la semana que viene, esto es inminente, ya vamos a estar en Flow, DirecTV, estamos saliendo en Claro también esta semana a través de una resolución que se publicó ayer en el Boletín Oficial Nacional y como servicio de noticias, un canal de noticias nacional. Esto significa realmente un paso trascendental más allá de NG Federal para todo el norte argentino. Es otra voz, por lo menos otra voz que se escucha en un grito del norte distinto, no desde el obelisco. Estamos aquí con nuestros invitados para hablar de este nuevo peronismo, el doctor Hugo Sager. ¿Cómo le va, doctor? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Bien. Y también Roberto Acosta, diputado provincial, ¿estuvo por Mendoza? Por San Luis. San Luis, la semana pasada. Buenas noches, Marcelo, para vos y para todos los televidentes. Bueno, hablando del nuevo peronismo, tenemos aquí a uno de los representantes más genuinos, digo, Totalmente. Tiene que ver con la edad. Mauro, intendente San Martín, un gusto que esté con nosotros. Marce, muy buenas noches a todo el equipo de NG Noticias. Muchas gracias por el espacio, por estar compartiendo justamente de manera federal lo que es la comunicación, llegar a todo el norte grande del país, que es un desafío enorme que han encarado y que realmente ha reflejado sus frutos en este tiempo, y creemos que es muy importante para nosotros como dirigentes reconocer ese trabajo de ustedes como comunicadores sociales. Muy amable, Mauro. ¿Cuántos años tenés, Mauro? Te tengo que preguntar. He cumplido 30 el 28 de abril, así que estoy ya superando la barrera de los 30. Recién hablábamos con Hugo, con Roberto, ya he perforado esa barrera, pero asumí mi primer gestión de gobierno con 26 años, el 10 de diciembre del año 2019, el intendente más joven de la historia de General José San Martín y actualmente el más joven del Chaco. Bueno, ¿cómo ves la situación hoy, más allá de la provincia? Venís, por supuesto, de una familia peronista. De alguna manera se habla de un nuevo peronismo. Cristina dio un mensaje de unidad, pero bueno, esto no ha sido acatado todavía en todos los sectores del peronismo a nivel nacional. Todavía falta para la unidad. Así es, siempre el mensaje o el objetivo de unidad, siempre hay que trabajarlo lógicamente después de los principales posicionamientos de los grandes dirigentes. Claro, el mensaje tanto de Cristina, de Alberto Fernández, de buscar justamente quizás no en un contexto favorable, porque entendemos que la unidad fue consensuada y trabajada en un contexto donde claramente nuestro frente de gobierno, nuestra coalición de gobierno se encontraba muy golpeada claramente por la gestión que venimos haciendo a nivel nacional, que eso es una realidad. La situación económica compleja, el índice inflacionario que golpea a todos, sin duda a nosotros nos ha dejado en un lugar no muy cómodo de cara a las elecciones nacionales. Entonces era claro generar los acuerdos, los consensos necesarios para proyectar una fórmula más competitiva, con mayor volumen político, y que en este sentido, desde los gobernadores hasta los intendentes, sobre todo en el gran conurbano, haya un trabajo muy fino para apoyar a esta fórmula que hoy entendemos mucho más competitiva que las que se habían presentado anteriormente, encabezada por Sergio Massa, por Agustín Rossi, representando quizás lo que se viene en este tiempo electoral, en esta actualidad. Quizás la inclinación hacia la derecha, como muchos hablan, no solo por parte de lo que conocemos como el PRO, como Milei, sino también por parte del mismo peronismo, que quizás algunos puedan compartir más o menos, pero la realidad es que hoy tenemos una fórmula presidencial competitiva, con agenda que ha justamente acaparado la atención durante el lanzamiento ya de Sergio Massa como candidato a presidente, y que sin dudas nos propone a todos un desafío enorme de trabajar y de salir a convencer que más allá del contexto económico adverso que tenemos, no solo a nivel país, sino que a nivel global, que hemos sido capaces de generar políticas públicas para el desarrollo del pueblo de la nación argentina, pero que tenemos claramente grandes dificultades que sobrepasar. La realidad, claro, la realidad. Doctor Sager, usted es, más allá de peronista, coquista de la primera hora, porque es la realidad. El doctor Sager es coquista de antes de que Coqui llegue al gobierno. A mí me consta, hicimos muchas entrevistas, me acuerdo de su senaduría,
O sea, nos conocemos con Coqui de la militancia universitaria. Claro. Nosotros en Corrientes, en la Facultad de Ciencias Exactas, la carrera de Bioquímica, él junto a un grupo de compañeros aquí en Chaco, la única facultad que no había ganado la franja en la recuperación de la democracia, toda una novedad para el ámbito universitario en el que nos desenvolvimos nosotros, era nuestra facultad, así que los fines de semana Coqui se cruzaba en esa tertulia donde no solamente se hablaba de política universitaria, sino de política partidaria y naturalmente de lo que significaba el análisis de un país gobernado por primera vez sin la presencia del peronismo. Hay que recordar que el 83 es la primera derrota que tiene el peronismo en las urnas, que significaba... Con un chaqueño en la fórmula. Exactamente. Entonces, de allí nace, la vida después nos llevó por distintos caminos y nos volvimos a reencontrar. Y cuando Coqui decide jugar en el 99 por primera vez, digamos, intentar llegar al gobierno provincial, lo hemos acompañado. Hay que recordar que nosotros en el año 97 también surgimos a la vida política, un grupo importante de intendentes, lo que se denominó la Liga de Intendentes, la lista 77, que representó todo un fenómeno político y también, por qué no decirlo, social. Nos dio responsabilidades que las asumimos y también allí comenzó el acercamiento con Coqui, que como dirigente rápidamente concitó el interés y entendimos que él era la figura emergente de un peronismo que estaba en crisis. Ayer yo hablaba con el intendente Gustavo Martínez, y también hablé con el gobernador la semana pasada, hace unos días, todavía no hace una semana. Digo, los radicales, ellos se suman, pero, digo, lo dije al inicio, hay que ganar las elecciones, pero ellos suman puntos. Capitanío obtuvo casi 38 puntos, ¿no? Según el escrutinio definitivo. Sí. Después sumás los 9 puntos o vamos a poner 8 de Gustavo, son 38 más 8, 46. Y si tenés que sumar los 3 puntos de Pepo, son 51. Y si sumás lo de Basilés y Ivanov, estás en 55 puntos, o más de 50. Digo, ¿no fue un error lo que hicieron ustedes para las PASO? No, yo creo Digo, que... con el diario El Lunes, ¿no? No, por supuesto. A ver, las PASO siempre, primero nacen en la provincia del Chaco como una necesidad de ordenar las internas partidarias. Hay que recordar que había una fuerte demanda de la sociedad porque prácticamente en un mes, mes y medio, 2 meses, todos los fines de semana íbamos a las urnas de distintos partidos políticos. Entonces nacen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que fue votado por unanimidad. Pero ¿cómo se hace ahora para arreglar con Gustavo Martínez si Gustavo dice que la gente eligió un cambio? La política siempre genera posibilidades de acuerdo. En algunos casos, esos acuerdos conllevan otorgamiento de cargos, responsabilidades de futuro. Las puertas están abiertas, se está dialogando, no me cabe ninguna duda. ¿Se está dialogando? Sí, por supuesto. Ahora, somos conscientes de la responsabilidad que se tiene en los momentos que estamos viviendo. Hay una sociedad conmocionada, porque por un lado tenemos números muy buenos en la economía, hay crecimiento, hay empleo, sin embargo el trabajador formal, estamos hablando, llega a fin de mes con mucho esfuerzo y muchos no alcanzan. Sí. Entonces, hay una macroeconomía que condiciona. Bueno, tenemos que volver a que el peronismo garantice a los sectores en crisis y a aquellos que aún están en la búsqueda del empleo la esperanza de brindarles las herramientas. Estoy convencido de que lo que se va a discutir en octubre van a ser 2 modelos, que se va a polarizar la discusión y allí nuevamente va a estar el peronismo seguramente en la... ¿Y en septiembre, doctor? Y en septiembre estoy absolutamente convencido que la sociedad chaqueña va a seguir confiando en nuestro proyecto. Es decir, que ha hecho mucho, que esa es la base, creo que el sustento de la presentación de nuestro proyecto, pero que también genera esperanza, digamos, porque las nuevas generaciones lo que pretenden de nosotros es que revivemos la esperanza. Bueno, tenemos 2 meses para corregir cosas,
hay que escuchar lo que ha dicho el pueblo a través de las urnas. Primero, hemos bajado en la participación ciudadana. Sí. Y segundo, los que participaron dieron un fuerte mensaje. Que si nosotros los analizamos territorialmente, vemos que hay lugares en la provincia donde tenemos que centrar nuestro trabajo. Porque hay que entenderlo, la mayor parte, ¿por qué no decir la gran mayoría de los intendentes de nuestro proyecto vencieron en sus localidades? Esto es una realidad. Cosa que no sucedió en otros lugares. Bueno, ahí hay que potenciar y la presencia de Capitanich es insolayable. Hay un reconocimiento a él, pero en un baño de humildad que nos tenemos que dar todos, saber cuál es el rumbo que tenemos que seguir para que en septiembre la gente vuelva a elegir. Roberto Acosta, también tenemos una relación hace muchos años. Yo por ahí le decía el equilibrista, porque hay que ser equilibrio, con Pepo, con Coqui, con Gustavo. Y hace un año por ahí hablábamos, yo le dije, para mí hay segunda vuelta. Lo sigo sosteniendo hoy, digo en julio, no sé qué pasará en agosto, porque creo que las pasos nacionales también van a marcar un termómetro. Pero esto cambia semana a semana, día a día, ¿no? Ahora, Roberto, vos tenés relaciones también a nivel nacional. Me llamó la atención que el gobernador no vaya hoy a la convocatoria de Massa. Bueno, indudablemente es una decisión personal, lógicamente. Es una decisión personal. Es una decisión personal, lógicamente, pero también hay diferentes variables que jugaron en este contexto que se vino dando justamente en las elecciones PASO, donde nosotros, me parece que hubo un contexto diferente, atravesado por esta cuestión del caso de Cecilia. Sí, sí, sin duda. En el cual, lógicamente, que hubo un linchaje mediático hacia nuestro proyecto, y yo digo que fue justamente en el peor escenario donde libramos esta batalla, digamos, más allá de que lógicamente nadie hace cargo, digamos, a la cantidad de votos, el voto en blanco, únicamente a este tema. Bueno, hubo 30.000 votos en blanco, ¿no? 68.000, si no tengo... 68.000. Sí, 68.000 votos en blanco. Hubo una participación del 57%. Entonces me parece que... Muchísimo. Totalmente. En ese contexto me parece que el gobernador hoy prioriza ordenar lo local en este momento, y una vez que tenga ordenado medianamente todo lo que tiene que ver con estas cuestiones, va a empezar a charlar, pero lógicamente que está charlando con el candidato a presidente de Unión por la Patria. Sí. ¿Cómo están las relaciones hoy con Basilev, con su hijo? En el peronismo, digamos, también hay diálogo. No, como marcaba recién Hugo, me parece que la política, el arte de lo posible, el diálogo es un instrumento que siempre está. Nos conocemos todos, ¿sí? Cada uno mide los tiempos antes de tomar cada decisión, y como decía la vicepresidenta hace algunos días, no solamente hay que tener lectura de texto, de comprensión de texto, sino comprensión de contexto, decía. Hay que ver, para mí es importante, hoy justamente charlaba en el bloque, cómo se va a dar las elecciones nacionales, porque nosotros estamos hablando de las elecciones generales de septiembre, pero antes tenemos una elección nacional, donde lógicamente nosotros abrevamos lo que tiene que ver con Unión por la Patria, con el candidato con Sergio Massa, que me parece que es un candidato que viene a resignificar lo que tiene que ver con una política, tiene sobrados argumentos. La vicepresidenta justamente lo eligió, no solamente por una cuestión de unidad, sino que por diferentes atributos que tiene Sergio Massa, que es una persona que conoce el Estado, que tiene experiencia de gobierno, que tiene relación en la política internacional, que es tan importante, porque nosotros no nos olvidemos, Marcelo, que lo que la Argentina tiene que recuperar, el gobierno que venga, sea nuestro o no, es la soberanía política, la independencia económica que nosotros tenemos dentro de los principales ejes de nuestro peronismo. Y ahí después, cuando hay credibilidad, que bueno, en eso insistió mucho Sergio Massa, porque después nos llegan inversiones, perdemos la credibilidad internacional. Brasil nos pasa
obviamente por cantidad de habitantes, por su consumo, estar aliados de Brasil también es un paso significativo que no pasó cuando estaba Bolsonaro. Eso es una realidad, más allá de la cuestión partidaria, lo vimos ayer, Fernández, Lula da Silva, nosotros necesitamos ir juntos con Brasil. Nosotros necesitamos construir certidumbre principalmente claro. en una imagen a nivel internacional. Me parece que Sergio Massa, justamente con las vinculaciones, tiene que ver con esto. Por eso nosotros estamos confiados que nuestro proyecto, como decía Hugo, se va a reinventar, va a haber un refresh, digamos, de muchas cuestiones, porque también hay que reconocer que no hay gobierno ideal. Siempre hay errores, siempre hay cuestiones que hay que mejorar, y en ese sentido, te vuelvo a reiterar, yo confío en el candidato a presidente que hoy tenemos en Unión por la Patria, y es importante ver de dónde partimos. Nosotros tenemos una deuda externa de cerca de 57.000 millones de dólares. Tuvimos una pandemia, tuvimos la guerra, o sea, no son excusas, es la realidad objetiva. Bueno, en ese contexto, ¿cómo hacemos para recuperar dólares y empezar a pagar la deuda? Va a ser la única manera que vamos a tener soberanía política para que los argentinos empecemos a decidir cuál es el rumbo que queremos tener para nuestro país. Mauro, de alguna manera habíamos hablado también antes de las elecciones PASO, también dentro de General San Martín se dio una cuestión parecida, ¿no? Dos candidatos peronistas concentraron prácticamente el 70% del electorado. Así es, Marce, nosotros tuvimos la posibilidad, gracias a la voluntad popular, de ganar las elecciones primarias en San Martín, ser como intendente el más votado por más de 7.168 votos, si mal no recuerdo, contra 5.600 del segundo candidato, que bueno, en este contexto hay que aclarar también, porque se manifiesta como peronista, pero a su vez lleva como candidata a presidente del Consejo a una militante radical afina a Leandro Esdero, Horacio Rodríguez Larreta. Entonces también es una cuestión de diferenciación estructural e ideológica de lo que proponemos nosotros en San Martín, representando el peronismo, representando a Jorge Capitanich, y también manifestando claramente qué es lo que somos, a qué representamos. No escondernos detrás de una ideología, detrás de un partido, para después justamente hacer lo que se hizo en General José San Martín, que un supuesto candidato peronista repartía el voto de Leandro Esdero. Entonces, estas son cuestiones que la gente lo sabe, lo conoce. En definitiva, la gente, yo creo que tanto en la provincia del Chaco como en General José de San Martín no va a hipotecar su futuro, va a elegir a aquellos que estuvimos donde teníamos que estar, que no nos escondimos en los peores tiempos de la humanidad, que pusimos el cuerpo y el corazón ante la pandemia, ante la sequía, ante el contexto de guerra entre Rusia y Ucrania, y sin dudas va a elegir a hombres y mujeres que tienen el corazón puesto en su comunidad, en el Chaco, en General José de San Martín. Nosotros, gracias a Jorge Capitanich, estamos desarrollando un proceso de transformación profunda en este nuevo tiempo que necesitaba nuestra comunidad. Hoy recibíamos una nueva ambulancia en nuestro hospital, recorrimos la obra de nuestro hospital, una obra extraordinaria que nos permite hoy estar garantizando la internación de adultos, el área de maternidad. En una zona limítrofe que además en pandemia atendió a la gente del Colorado, ¿no? Tuvimos que ponerle el cuerpo a la pandemia, mucha gente quedó varada desde el lado de General José San Martín. Tuvimos un criterio muy equilibrado a la hora de gobernar en la pandemia. Nos sucedió también un caso lamentable, un ciudadano de Formosa quiso cruzar el río nadando y falleció. O sea, tuvimos la desesperación también. Una situación muy crítica, y nosotros gobernamos en ese contexto. Y sucede que hoy hay candidatos que aparecen cada 2 años cuando hay periodos electorales con soluciones mágicas, y cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar o tuvieron la posibilidad de generar soluciones para nuestras comunidades no lo hicieron. Entonces, hoy la gente se inclina claramente hacia nuestro espacio, hacia el Frente Chaqueño, donde Jorge Capitanich obtuvo en San Martín una de las victorias más importantes dentro del interior de la provincia y dentro de los municipios de primera categoría. Capitanich gana con casi el 50% de los votos, en General José San Martín es algo muy notorio, y claramente nosotros tenemos que trabajar para que de aquí a septiembre nuestro gobernador, nuestro proyecto político local tenga una mejor performance, porque nosotros en San Martín queremos recuperar la mayoría en el Consejo Deliberante Municipal, que también es una herramienta muy importante para gobernar, para gestionar con tranquilidad. Y a su vez, nosotros desde San Martín, desde el 10 de diciembre, vamos a tener a Rubén Guillón como diputado provincial y a Aldo Leiva nuevamente como diputado nacional por el Frente Unión por la Patria, que es algo muy importante también. Sí, que nos confirmó la presencia, Aldo, bueno, seguramente usted habla también diariamente, para el miércoles que viene estará acá. Doctor Sager, ¿imaginaba este respaldo? Porque, digo, senador, diputado, y
Y la verdad que usted fue uno de los que hizo los deberes, ¿no? Porque dijo, hay que volver a las raíces, volvió a su comunidad y sintió, la verdad que hizo una muy buena elección en Puerto Tirol. ¿Imaginaba así esta ratificación de su legitimidad en su pueblo? Porque vio que nadie es profeta en su tierra. Así es. No, a ver, Tirol sufrió una transformación a partir del 2007, eso no hay ninguna duda. Es decir, yo he sido intendente con gobernador de Asunción Chaqueña, con gobernador, o sea, concretamente con el doctor Tauguina, he sido con el doctor Rosas y he sido intendente con Roy Nikich. Pero la verdad que Puerto Tirol se transforma a partir del 10 de diciembre del 2007. Entonces, creo que eso tiene un reconocimiento de la ciudadanía. Debo decir también que siendo un gobierno de signo contrario, no solamente gané la interna, sino que también capitaní ganó. Y esto no muchos lo han vislumbrado, es decir, ha sido uno de los pocos municipios gobernados por el radicalismo donde capitaní ganó con holgura a los candidatos. Sí, es una muy buena elección. Por supuesto que el ser depositario de esa confianza de tus vecinos también conlleva responsabilidades. Entonces, creo que esa confianza fue basada en todo lo que se hizo, pero también hay esperanzas que hay que satisfacer. Ahí yo me fui el 4 de marzo del 2015 a asumir la responsabilidad como ministro de Salud del segundo gobierno de Capitanich. Y a partir de ese momento, digamos, cumplí después responsabilidades legislativas. Pero nunca he perdido el contacto. Por lo tanto, creo que eso también hay que poner en la mesa cuando se hacen los análisis, ¿no? Es decir, creo que la relación... Hoy hay distintos mecanismos y que fueron potenciados incluso con la pandemia, ¿no es cierto? Ahora, nada de eso es comparable con la relación con los sectores, con las personas, con el vecino. El cara a cara, ¿no? Que muchas veces significaba más tiempo y quizás algún desgaste. Ahora, los frutos de ese trabajo se deben ver en las urnas y creo que esto sucede. Ahora, nada de lo que se hizo garantiza absolutamente ningún resultado a futuro. Es decir, con esto quiero decir que hay que tomarlo con mucha humildad y hay que seguir trabajando, porque las demandas son permanentes. Es decir, nosotros lo cuento brevemente, hemos tenido convocado por el director de una de las instituciones educativas secundarias una suerte de presentación de los candidatos a los alumnos del quinto y el cuarto año, ¿no? Que es lo que son potenciales votantes. Y 3 cosas definieron los pibes, 3 temas para Tirol: seguridad, trabajo, es decir, cómo vamos a generar empleo para ellos, y el tercero, cómo vamos a tratar las adicciones. Lo definieron los pibes. Entonces, esa es la agenda de los pibes. Entonces claramente yo tengo una agenda que he trabajado durante muchos años con mis vecinos, pero ahora tengo otros interlocutores también, digamos, que tienen... Y mientras tanto el parque industrial sigue generando empleo, se siguen ampliando, lo que ustedes ven que se muestra desde el gobierno provincial es real y concreto, es decir, no solamente se recuperaron los empleos previos a la pandemia, sino que además siguen llegando inversión. Dentro de muy pocos días vamos a tener excelentes anuncios para Tirol, que van a llenar de esperanza. Ahora, eso es un hecho fundamental para la economía de la provincia y de nuestra localidad. Pero está lo otro, que es lo humano, que es la relación, el entender, es el incluir, es el escuchar. De eso se nutre la política, cualquiera sea el partido político. Qué difícil que es en esta situación, pero qué bien lo que decía. Porque la pandemia, es cierto que había elementos y técnicas y mecanismos, como usted dijo, pero en definitiva termina ratificando la necesidad del contacto humano, Roberto. Sí, es importante el vínculo, principalmente es lo que por ahí hoy el peronismo tiene que tratar de nosotros intercambiamos, hablamos mucho con Hugo, también con Mauro, cuando nos encontramos, dónde se va a parar el peronismo en este nuevo cambio de época. Claro. Porque lo que primero hay que marcar que hay un cambio de época en el mundo, en concreto, y el peronismo
al menos en mi opinión, te quiero decir, tiene que pararse de vuelta en el centro, recuperar la bandera histórica que tiene el peronismo. El peronismo no es antiindustria, antipyme, como tratan de marcarlo. El peronismo es industria, es pequeña y mediana empresa. El peronismo es orden, es garantizar lo que tiene que ver con la seguridad, es estar en la agenda, como decía, recién marcaba Hugo, lo que tiene que ver con la problemática, consumo problemático, lo que tiene que ver con una educación moderna que hay que volver a rediscutir, la escuela secundaria, la currícula de la escuela secundaria, sí. El peronismo es escuela de oficio, el industrial, trabajar en la empleabilidad, cómo preparamos a nuestros jóvenes frente al mercado laboral, ¿sí? El peronismo tiene que ser trabajar la industria del conocimiento. Entonces, hay banderas que ayer, justamente a modo de comentario, un dirigente del partido a la izquierda, Nicolás del Caño, que fue presidente, decía que cierta parte del peronismo fue por la bandera de la izquierda. La verdad que le doy la razón. Me parece que es un error estratégico. Nosotros tenemos que volver a recuperar la bandera del peronismo clásico, volver a pararnos en el centro. El peronismo siempre fue organizado, fue un partido organizado, fue un partido donde siempre trabajó lo que tiene que ver con la cuestión del vínculo. El peronismo es humanismo, es cristiano, y hoy más que nunca hay que volver a construir los valores y cómo volvemos a insertar esos valores en la familia, que es la base de toda sociedad. Pero no hablaba de comunidad organizada. Entonces, la actualización doctrinaria que siempre nos planteó, hoy más que nunca toma vigencia, y en ese sentido hay que prepararse. Los dirigentes, toda la sociedad en su conjunto debe abordar lo que tiene que ver con estos nuevos tiempos, porque hay una generación que viene con una dinámica que nos pasa por arriba. Los chicos, los jóvenes prácticamente hoy no te escuchan. ¿Sí? Las campañas políticas, y ustedes que están en esto conocen, se hacen prácticamente en mute, ¿sí? Y te hacen con el zócalo del televisor. Entonces, si nosotros no nos adaptamos, no entendemos que hay un cambio de época y no estamos en una agenda verdadera, y tenemos que hay que recuperar, yo siempre digo que hay una tensión entre el gobierno, un Estado presente fuerte, y que no somos una ONG. No podemos, nosotros, la ONG es otra cosa, digamos, ¿sí? El gobierno debe ser un Estado presente, donde debe garantizar lo que marca justamente la Constitución, la salud, la educación, el trabajo, la seguridad. Entonces tenemos que trabajar herramientas modernas para estar a la altura de las circunstancias, lo que demanda el mundo de hoy. Hoy la gente, el otro día hablaba con un profesor, Raúl Collazo, dirigente también de ATECH, profesor mío de biología, y me decía, hoy los jóvenes, como una forma, dice que él por ahí habla con los docentes, y le dice, preguntale lo que no sabe, y preguntale lo que sabe y enseñale lo que no sabe, ¿no? Porque hay chicos que realmente acceden a contenidos educativos, a veces mucho más rápido que los mismos docentes, ¿no? Por una cuestión generacional, ¿no? de las nuevas tecnologías. Totalmente, pero también, Marce, me parece fundamental no deslegitimar los mecanismos tradicionales, sí, claro, la experiencia, la capacidad de aquellos que, sobre todo en la política, tuvieron su reconocimiento producto de ganar elecciones, de lograr esos laureles producto de la voluntad popular. Entonces, también como dirigente joven dentro del peronismo, creo que es fundamental nosotros entender que dentro de nuestro espacio ninguno es más que nuestro movimiento. Y ninguno nunca va a ser más que ese compañero, que ese militante que toda su vida estuvo en nuestro partido y que va a seguir estando independientemente del rol que nos toque ocupar a cada uno de nosotros. Entonces hay que ser respetuosos de nuestra historia, hay que ser respetuosos de nuestros militantes, y uno como dirigente, como funcionario, tener la humildad suficiente para no solamente reconocer y aprender de aquellos que tienen cierta experiencia, sino también poder utilizar estas herramientas que hoy tenemos, como los medios tecnológicos, como la facilidad de la cercanía, pero no hay nada que reemplace esto que decíamos. La pandemia nos dejó muy en claro, cuando los chicos tuvieron enormes dificultades en el periodo de enseñanza producto de la enseñanza virtual, no hay nada que reemplace el contacto humano, la cercanía, transmitir los valores cara a cara y mirarnos a los ojos, decirnos efectivamente en qué nos equivocamos, en qué acertamos, y a partir de eso dialogar y construir los nuevos puentes que necesitamos para desarrollar nuestras comunidades.
Muchas gracias, Mauro, por su visita. Gracias a ustedes. Ya vamos a ir a General San Martín, la verdad que muy pujante. No le voy a preguntar lo de si son la capital del carnaval o no, porque usted me va a decir que sí, seguro, ¿no? Somos y te esperamos en la nueva edición de la capital provincial. Bueno, muchas gracias, Roberto, Gracias, también gracias. muy amable, y usted también, Hugo, A usted. por visitarnos. A usted. Hay que, seguramente, todo esto contagia y hay que seguir hablando de acá a agosto, septiembre, Totalmente. octubre, ¿no?